Pues bueno, les pedimos que tomen sus asientos para que continuemos con con la segunda mesa de análisis del Código Nacional de Procedimientos Civiles. Sí. Bueno, pues vamos a iniciar con la segunda mesa, con la participación que tenemos dos expositores, dos académicos de aquí de la Universidad Veracruzana, dos distinguidos juristas también con una trayectoria muy importante, una larga trayectoria, donde conocen el juzgado también en sus entrañas y conocen todas las circunstancias que están pasando y que pueden servir para abonar al Código Nacional de Procedimientos Civiles. Les pedimos el favor a los participantes que tomen sus asientos si son tan amables. Les pedimos a los participantes que tomen sus asientos si son tan amables. Vamos a escuchar otro punto de vista, las interesantes propuestas y los planteamientos que nos traen los expositores. Están en la mesa la maestra Adela Rebollero Libreros, académica de aquí de la Universidad Veracruzana, también exfuncionaria judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con una trayectoria muy importante. Ella nos va a hablar acerca de la justicia digital, un tema interesantísimo que hoy que tenemos que trabajar en él, que son de los grandes pendientes que tenemos en la justicia en México, que tenemos casos de éxito y que hoy seguramente nos va a compartir importantes experiencias. También está con nosotros el doctor Ramar Mendoza. Les pedimos el favor que tomen sus asientos si son tan amables y les pedimos a las personas que están en el coffee que si nos ayudan con su silencio o hablar un poquito más por respeto a los expositores si son tan amables. A las personas que están en el coffee, que están tomándose un café, les pedimos silencio por respeto a los expositores si son tan amables. Muchas gracias. Y también está con nosotros el doctor Ramar Mendoza Díaz, también académico de la Universidad Veracruzana, coordinador de la maestría en Derechos Humanos de aquí de la Universidad Veracruzana, quien nos va a hablar acerca de la protección y depósito judicial en el proyecto del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Como siempre, las mujeres son primero, senadora, pero me ha pedido la maestra Rebolledo que le cedamos el primer lugar al doctor Ramar Mendoza Díaz, de quien me permito leer su extracto curricular. Me permito leer el extracto curricular del doctor Ramar Mendoza Díaz. Él es egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad Veracruzana, cuenta con 3 maestrías, la primera en Ciencias Penales por el INACIPE, la segunda en Administración Pública y la tercera en Juicios Orales por el Instituto de Posgrados Superior de Boca del Río, Veracruz, además de un doctorado en Ciencias Jurídicas Administrativas y de la Educación. Fue fiscal de distrito en el nuevo sistema penal acusatorio adversarial de la Fiscalía General del Estado de Veracruz y actualmente es presidente de la firma jurídica Ramar Mendoza y Chagas. Es académico de tiempo completo nivel C de la Universidad Veracruzana y a nivel maestría de la Universidad del Valle de México, Campus Boca del Río. De igual forma, es miembro fundador del Colegio de Doctores en Derecho y del Colegio de Abogados de Veracruz AC en el Estado de Veracruz. Fue coautor del libro La Reforma Constitucional en Materia Penal en México y su implementación y retos, del libro Constitución Política y Derechos Humanos en México. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al doctor Ramar Mendoza Díaz. Muchas gracias.
Buenos días, buenas tardes ya, tardes a todos y todas. Antes que nada, quiero agradecer aquí a la senadora presente Indira Rosales por la invitación a estos foros, parlamentos que no solo se están llevando a cabo o se llevaron a cabo en la Ciudad de México, sino además en las provincias. Y hoy Veracruz, bueno, tenemos esta oportunidad de hacer aportaciones y que sin lugar a duda son de mucho interés para toda la sociedad. Por otro lado, también quiero agradecer a la Universidad Veracruzana, siempre ocupada por la educación, por la actualización y abierta a la sociedad precisamente a través de estos foros que coadyuvan evidentemente con el Senado para la creación de nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Bien, pues el tema es la protección y por supuesto aquí al senador Rafael Espino también por su interés en este proyecto que se está dando a nivel nacional, que como bien lo dijeron, estaba prácticamente abandonado, dormido, pero bueno, hoy se está tomando. El tema es la protección del depósito judicial en el proyecto del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, esta iniciativa con proyecto de decreto del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, propuesta por las diputadas María Pilar Ortega Martínez y Janet Melanie Murillo Chávez y demás diputadas integrantes del grupo parlamentario, en su momento del Partido de Acción Nacional, de la pasada legislatura, de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, tiene su justificación en el decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en fecha 15 de septiembre del 2017, ya hace casi 5 años, en el que se reformaron y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución General de la República en materia de justicia cotidiana, solución de fondo del conflicto y competencia legislativa sobre procedimientos civiles y familiares, en el cual, entre otras, se faculta al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procesal, civil y familiar. En la exposición de motivos señala, entre otras cosas, que la justicia cotidiana se refiere así a las instituciones, procedimientos e instrumentos orientados a dar solución a conflictos, que genera la convivencia diaria en una sociedad democrática, incluye a la justicia civil, que atiende los problemas del estado civil y familiar de las personas o bien el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. En este sentido, la legislación procesal civil vigente en el Código Federal de Procedimientos Civiles data del 24 de febrero de 1943, hace ya casi 80 años. Sin duda ha sido un instrumento normativo importante que ha servido para resolver las problemáticas que se han sometido a las reglas de estas contiendas, afirmando que el derecho es perfectible, ¿sí? Se va perfeccionando día con día. Los ordenamientos no pertenecen inertes, el derecho va evolucionando a medida que lo exige la sociedad. Está en constante cambio, en constante movimiento, en una transformación continua para atender las necesidades de la realidad histórica. Tales condiciones originan la necesidad de cambios fundamentales en materia del sistema procesal de justicia en todas las materias, como se ha visto en los últimos años en materia penal, en materia laboral, mercantil, y bueno, la civil no puede ser la excepción. Es por ello que resulta necesaria la creación de un marco jurídico que corresponda a tiempos que vivimos, a la evolución de las problemáticas y a la dinámica de impartición de justicia actuales. La multiplicidad de códigos procesales civiles plantea graves dificultades para la administración de justicia, las cuales han sido señaladas en múltiples ocasiones por la doctrina, como son problemas en la aplicación de la ley procesal en el espacio, desigualdad manifiesta dentro del territorio nacional, dificultades para la renovación de una legislación procesal cuya evolución se diluye en una pluralidad de órganos y fuentes, escasez sobre estudios de cada uno de dichos códigos y las consecuentes problemas para su interpretación, para su enseñanza y explicación. Como hemos visto, bueno, hay criterios totalmente contrarios en un mismo distrito judicial.
Por estas razones, un sector importante de académicos y estudiosos del derecho procesal se han pronunciado precisamente por esta necesidad de unificar la legislación procesal civil, llegando a la conclusión que contar con procedimientos homologados en todo el país reducirá costos para los particulares, acelerará la resolución de los conflictos y evitará disparidades en los criterios judiciales entre los distintos tribunales de todo el país. Hecho, lo hemos visto que existen criterios encontrados pronunciados hasta incluso por el más alto Tribunal Superior de Justicia, y esto, lejos de favorecer a los justiciables, les da inseguridad jurídica, contrario a lo que buscamos y que además es un derecho humano, es un derecho fundamental que tenemos en nuestra Constitución como ley suprema y en los diversos tratados internacionales en materia de justicia. Bajo esa tesitura, un grupo de procesalistas formularon bases que consideraron indispensables para la formulación de la legislación procesal civil y familiar a nivel nacional. Consideran que es evidente que si entre los principales defectos de todo proceso se encuentra su excesiva lentitud, la falta de inmediación de los sujetos de la relación procesal, su desarrollo fragmentario y discontinuo, su entorpecimiento por un complicado sistema de impugnaciones e incidentes, y si entre los factores que más contribuyen a esta situación se halla el predominio de la forma escrita. La solución más adecuada consiste en implantar un proceso en el que domine la oralidad como técnica de sustanciación y en el que se rijan consecuentes principios de inmediación, la concentración de los actos procesales, la publicidad, la inapelabilidad de las resoluciones interlocutorias, la identidad física del juez, la libre valoración razonada de las pruebas y la dirección judicial del debate. Una vez analizado este proyecto de decreto del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, quiero destacar que hay un tema muy importante, como lo es el del procedimiento de depósito de menores, que actualmente lo prevé nuestra propia legislación procesal en nuestra entidad federativa. El tema central versa sobre el procedimiento de depósitos de personas o depósito judicial, que nuestro Código Procesal Civil de Veracruz está inserto en el título quinto, capítulo segundo, en los artículos 158 al 168, específicamente del depósito de menores, lo que lo lleva a referirnos a los siguientes artículos que están concatenados y que son: el artículo 158 señala que podrá dictarse provisionalmente el depósito o guardia del cónyuge que esté en el caso de ser protegida física o moralmente de acuerdo con la ley. El artículo 160 señala que el juez, acompañado del secretario del juzgado, debe proceder en forma inmediata, trasladándose al lugar de los hechos para cerciorarse de la necesidad de la medida, y designará desde luego, en su caso, la persona o institución que habrá de encargarse del depósito y vigilará el cumplimiento del mismo. Si la solicitud del depósito se origina por causa de violencia familiar, el juez, de igualmente acompañado de su fedatario, el secretario del juzgado, podrá practicar las diligencias que a su juicio sean necesarias para decretar la práctica de la medida. Mientras que el numeral 160 del Código Procesal nos dice que el juez dictará las medidas que crea convenientes para que, sin perjuicio de la resolución que recaiga en la sentencia de divorcio, los acreedores alimentarios, inclusive el cónyuge, en su caso, queden protegidos y asegurados en la percepción de alimentos. En este caso, nuestros legisladores le otorgaron al juez la facultad de decretar cualquier medida que sea el caso, para evitar las consecuencias que se podrían provocar al cónyuge demandante y a sus hijos. Una posible reacción violenta de parte de él o la cónyuge al enterarse de la existencia de un juicio promovido en su contra, ya que lo que importa en estos casos es la protección a la integridad de las personas, tanto física, psíquica, emocional y moralmente, quien debe de proceder en forma inmediata. Por lo que el juez que conozca estos asuntos deberá inmediatamente otorgar la protección a quien lo pida, ya que no existe obstáculo legal para no otorgarse.
y al pertenecer al orden familiar, el conflicto atañe una alta responsabilidad para los jueces, máxime cuando se trata de menores de edad, de niños, niñas y adolescentes. El proyecto de decreto del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares señala en su título cuarto, capítulo segundo, el tema del depósito o guarda de personas como un acto prejudicial a partir de los artículos 473 al 485. Una vez analizados, se puede observar que existen múltiples, algunas lagunas jurídicas que deben de subsanarse a través de un análisis concreto con el fin de poder otorgar certeza jurídica a los justiciables y que el proceso legal contemple cada una de estas deficiencias que tiene este ordenamiento, creando instrumentos legales que den mayor protección a quienes resulten ser los más vulnerables en la sociedad, como son el niño, la niña, el adolescente. Por lo que la protección de la niñez y la adolescencia ha ido ocupando un lugar importante en nuestros tiempos y con ello evolucionando la aplicación del interés superior del menor, creando diversos instrumentos jurídicos que son emitidos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y con ello los jueces imparten justicia conforme a derecho, de forma pronta, completa, imparcial, gratuita y expedita, tal como lo señala el artículo 17 constitucional, privilegiando en todo momento los principios de publicidad, contradicción, continuidad, concentración y mediación, concatenado con las diversas disposiciones que tenemos como instrumentos, como es la propia Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Convención de Derechos del Niño y la Convención Americana, siendo necesario modificar el proyecto para con ellos se observen y cumplan todas las garantías y derechos que reconocen a los menores en nuestro país, específicamente a niñas, niños y adolescentes. Lo que queda confirmado con la redacción del artículo 474 del proyecto, requisitos para decretar la custodia de un menor de edad, nos dice que para decretar la custodia de un menor de edad que se encuentre en poder de sus progenitores o de uno de ellos, se citará a estos a una audiencia, a la que también acudirá evidentemente el solicitante y el Ministerio Público. Ese es un primer supuesto. Si el solicitante no comparece, la medida no se decretará. Es el segundo supuesto. Si el progenitor o los progenitores a cuyo cuidado se encuentra el menor hubieran sido citados personalmente y no acudieran a la diligencia, esta se decretará o negará, tomando en cuenta únicamente lo que el solicitante exponga y acredite. Tercer supuesto. En este caso se contrapone con el párrafo anterior, ya que señala que si el solicitante no comparece, la medida no se decretará. Cuando la medida sea solicitada por un ascendiente que no sea un progenitor o por el Ministerio Público, se citará para la diligencia a los demás ascendientes y en su caso a quien tenga la custodia material o jurídica del menor y se procederá en la misma forma señalada para el caso del párrafo anterior. Este es el cuarto supuesto que marca nuestro proyecto del Código Nacional Procesal. Por lo que considero que se debe recapitular sobre el proyecto y revisar las razones de los juristas para modificar dicho artículo para crear preceptos legales que den mayor protección y certidumbre jurídica, que no haya confusión. Y bueno, a quienes resulten ser los más vulnerables, que en este caso, bueno, son el niño, la niña y adolescente dentro de una sociedad, ya que en la actualidad la protección de las niñas y adolescentes ha ido ocupando un lugar importante en nuestros tiempos y con ello evolucionando la aplicación del interés superior del menor, tomando en consideración las circunstancias particulares de estos, así como las posibles situaciones de vulnerabilidad que pueden presentarse durante el proceso. Son los más afectados los niños en este proceso. Prácticamente son rehenes de los padres. El interés superior de niñas, niños y adolescentes en cualquier proceso es un principio jurídico amplio que tiene al menos dos grandes conceptos. Por un lado, es un derecho que tienen todas las niñas, niños y adolescentes de ser considerados prioridad en las acciones o decisiones que les afecten en lo individual o en grupo
Y por otro lado, es una obligación de todas las instancias públicas y privadas, y más aún de los órganos jurisdiccionales, tomando como base las medidas que adopten e impacten a este grupo de la población. Los artículos 3 y 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada en 1989 y que fue ratificada por México un año después, indican como obligación de los estados firmantes la consideración del interés superior de la niñez en todas las medidas dirigidas a este grupo en instituciones públicas y privadas, a fin de garantizar su desarrollo integral y disfrute efectivo de sus derechos. No nada más que quede plasmado en instrumentos legales. Los tenemos, hay que hacerlos efectivos. Concluyendo que el derecho a familia es de orden público e interés social. Por lo tanto, el Estado debe de proteger a la familia frente a la crisis, la violencia, la falta de asistencia, tutela la familia, regulando los derechos, deberes y obligaciones de sus integrantes, en términos dirigidos tanto al crecimiento como a la superación de estos, reintegrando la elevación de su normatividad a las categorías de orden público y social. Es bueno el proyecto, por supuesto, es bueno. Ya dieron algunos razonamientos por qué es necesario esta codificación adjetiva en la materia. Muy bien, muchas gracias al doctor Ramar Mendoza Díaz por sus interesantes reflexiones que nos llevan a tocar el tema del proyecto del Código de Procedimientos Civiles en lo que tiene que ver con la jurisdicción voluntaria. Hoy, en muchas partes del mundo, la jurisdicción voluntaria se la estamos encomendando a los notarios públicos. La gente puede ir a divorciarse ante notario público. Las personas pueden depositar a los menores ante notario público. Las personas pueden hacer muchos trámites ante notario público. Ahora bien, ¿es lo mismo una jurisdicción voluntaria para requerir el pago de rentas o una jurisdicción voluntaria para depositar a un menor? Sin lugar a dudas son temas distintos que deben de tener caminos distintos y, por supuesto, tratamientos distintos. El depósito de menores es una jurisdicción voluntaria del derecho familiar que debe de tener su propio camino con la celeridad del caso, con la premura de lo que se está buscando, pero hoy nos quedamos con el tema, ¿cómo vemos si en nuestro código de procedimientos le metemos el hecho de que se pueda la gente ir a divorciar ante un notario público? En otros países eso ya existe. ¿Qué pasa si depositamos a los menores ante un notario público? La fe pública es la misma, la que tiene un secretario del juzgado, que la que tiene un fedatario público otorgada por el Estado. Hoy en el Código de Procedimientos, en el capítulo de jurisdicción voluntaria, podemos dar pasos agigantados a la evolución del derecho para hacer de la justicia pronta y expedita, tal y como lo marca la Constitución, pero también procedimientos sumarios que agilicen la problemática social que se da en materia familiar. Muy interesantes reflexiones, doctor Ramar, creo que abonan muchísimo a las propuestas que se hacen y creo que vale mucho la pena. Vamos ahora a escuchar a la maestra Adela Rebolledo Libreros. Ella nos va a hablar acerca de un tema interesantísimo que es la justicia digital. Con la llegada de la pandemia nos dimos cuenta de que a la computadora le podemos sacar más provecho, que no es una máquina de escribir, electrónica, que tiene más funciones. Y entre las funciones está conectarnos remotamente, conectarnos de manera digital, tener acceso con gente de cualquier parte del mundo en cualquier momento. Ya no tenemos que reunirnos en el café, ya no tenemos que reunirnos en el despacho de la parte contraria. Simple y sencillamente generamos una liga de Meet, una liga de Zoom, una liga de cualquier instrumento o medio digital y desde el teléfono, desde el auto, desde donde estemos, desde la oficina, desde una biblioteca, podemos tener reuniones con quien sea en el momento que sea. Tuvimos casos en los cuales en la época de la pandemia, donde los juzgados estuvieron cerrados desde marzo del 2020 hasta septiembre del mismo año, jueces osados como el juez Fernando Oropesa, especializado en materia familiar en Córdoba, recibió convenios de divorcio y los ratificó por Zoom, guardó los videos como evidencia de que las personas comparecieron ante la presencia judicial en la interpretación digital de lo que sería el concepto de presencia digital.
Hoy tenemos que avanzar en este tema importantísimo que nos va a hablar la maestra Adela Rebolledo. Hoy tenemos que buscar los casos de éxito. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que tiene el procedimiento sumario digital, es un caso verdaderamente exitoso, en donde los abogados postulantes, en donde la propia autoridad no tiene que presentarse en ningún momento en el juzgado. Basta con presentar por correo certificado con acuse de recibo y todo el trámite es digital, con la seguridad, con la certeza, con el buzón digital para las notificaciones de que todo se va a desarrollar bien. Lo comentaba el doctor Mario de la Medina. El juicio de amparo en línea ya lo teníamos hace mucho tiempo. No lo queríamos utilizar. Los abogados viejos, entre los que me incluyo, solamente hablo de mí, no queríamos meternos a los temas digitales. Le teníamos miedo a esto de que, y si no le sé, y si me sale algo mal, y si se me pasa el término por no saber subir el archivo PDF, ¿qué significa eso de PDF? No entiendo qué es esas cosas, ¿no? Hoy nos damos cuenta que con nuestra firma Firel, presentamos la demanda de amparo. En 24 horas tenemos la notificación del auto que la admite, el auto que la rechaza, el auto que nos previene. En 24 horas tenemos la suspensión provisional del acto reclamado y de manera digital se le informó a la responsable. Qué facilidad, ¿no? Qué cómodo. No imprimimos papel en ningún momento. Nuestro propio archivo en la computadora lo convertimos en PDF, entramos al portal del Poder Judicial de la Federación, subimos nuestra demanda y nos notificaron por correo el auto admisorio, el auto que previene, y podemos cumplimentar la prevención de manera digital. Hoy hemos avanzado enormemente. En Veracruz nos hemos quedado rezagados en el tema digital. No avanzamos. Otros estados sí lo aprovecharon. Los abogados tenemos que actualizarnos, tenemos que estudiar, tenemos que familiarizarnos con estos temas. Desde el teléfono celular podríamos litigar, con la certeza y con la seguridad de que no va a pasar nada malo, de que se están cumpliendo los términos, de que están cumpliendo las formalidades esenciales del procedimiento, el debido proceso, de que se está salvaguardando la seguridad jurídica entre las partes, de que no hay a qué tenerle miedo. Sí podemos avanzar. Yo creo que ese es un tema muy importante, y si la oralidad se hace desde el domicilio, desde la casa de la mamá que está peleando la custodia de los hijos, y no obligamos al menor a ir a un juzgado, a un ambiente incómodo, a un ambiente hostil, donde el niño se siente amedrentado por lo que está pasando. Pero le pusimos un cuadrito donde le pusimos foamy, le pusimos 3 ositos de peluche para que el niño se sienta bien. El niño no se va a sentir bien en ese ambiente hostil, donde gente extraña la esté interrogando, donde gente extraña esté haciéndole preguntas que él no entiende y que tiene que contestar. También en línea se puede hacer, y desde la comodidad del hogar del menor, protegiendo el interés superior del menor, se puede llevar a cabo una audiencia de menores. Esos son temas muy interesantes. De esto, sin querer abundar más, porque ya le estoy robando tema a la maestra, pero sin lugar a dudas es apasionante y necesitamos meterlo en el Código Nacional de Procedimientos Civiles como una prioridad. Es parte de lo que nos va a referir la maestra Adela Rebolledo Libreros, que me permito leer el extracto curricular. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, cuenta con estudios de maestría en Ciencias Penales por el INACIPE. Actualmente es doctorante en Derecho por la Universidad Veracruzana. Es académica adscrita a la carrera de Derecho, Contaduría y Administración de Empresas del Sistema de Enseñanza Abierta Región Veracruz de la Universidad Veracruzana. Fue coordinadora de tutorías del programa educativa del Derecho del Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana. Cuenta con amplia experiencia en la administración pública, desempeñando cargos como jefe del departamento jurídico y subdirectora en el reclusorio Tuxpan y reclusorio Allende en el estado de Veracruz. Durante los últimos años se ha desempeñado como oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la 17ª Zona Registral en Veracruz. Dentro del Poder Judicial se ha desempeñado como secretaria de Acuerdos, secretaria de Estudio y Cuenta, juez en diversos juzgados del estado de Veracruz, Acayucan, Jalapa y Poza Rica. De igual forma, fue auxiliar jurídico de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Boca del Río. Es coautora de los libros El Constitucionalismo Veracruzano del siglo XXI y Temas Jurídicos Contemporáneos. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra expositora, la maestra Adela Rebolledo Libreros. Muchas gracias, es un gusto estar con todos ustedes. Agradezco en lo especial a la senadora Indira, al senador Sergio y a todos ustedes que han organizado este foro de manera muy brillante. Y también quiero que le den
las gracias al senador Monreal por esta preocupación que ha tenido en el estado de Veracruz con este tema tan importante como es la procuración y la impartición de la justicia. En lo personal, por supuesto, es el agradecimiento y reconocimiento que le quiero dar al senador Monreal. Efectivamente, como bien lo dijo el doctor Capistrán, el tema de la justicia digital es muy importante, es actual y va totalmente ligado con otro de los temas que aquí se abordó y que el juez de la Medina lo mencionó, que es precisamente la tutela judicial efectiva y que es la finalidad que se tiene en relación con esta redacción de este Código de Procedimientos Civiles a nivel nacional. Y por supuesto que es lo que nos une a todos nosotros, que realmente con este código se tenga esa tutela judicial efectiva. Para hablar de la justicia digital, primero tenemos que hablar, por supuesto, que la finalidad de todo esto es efectivamente esta tutela. En efecto, el derecho a la tutela, este acceso a la justicia de tutela jurisdiccional y efectiva, son derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución y como bien lo dijo el juez de la Medina, está debidamente consagrado en el artículo 17 constitucional. En efecto, también lo mencionan como parte de lo que es la exposición de motivos de este proyecto. Y literalmente lo dicen de esta manera: la aplicación y el desarrollo de procedimientos judiciales ágiles y útiles que permitan resolver los conflictos que cotidianamente vive el justiciable y sobre todo los mecanismos que permitan que se materialice en su esfera jurídica y patrimonial los efectos de una sentencia favorable que repara aquellos derechos vulnerados. Y para ello se propone en este código un sistema de impartición de justicia oral y que aproveche las herramientas de la tecnología de la información para asegurar un mayor acceso a la justicia y la solución de conflictos. El doctor Capistrán hace unos momentos dijo que efectivamente en materia digital se ha avanzado mucho, pero estaba refiriéndose a él, ¿verdad, licenciado? A el Poder Judicial de la Federación, ¿sí? Situación totalmente distinta que tenemos en el Poder Judicial del Estado y ustedes, los abogados que están aquí presentes, miembros de colegios y barras, sabrán a lo que me refiero, ¿sí? Y el magistrado Nicanor hace un rato lo comentó, le preocupa mucho que efectivamente se hable de una justicia digital cuando verdaderamente en términos de la impartición de la justicia estamos todavía con aspectos totalmente primitivos para llevarla a cabo. Tan es así que ustedes, los abogados, no me dejarán mentir cómo se lleva a cabo los archivos de los tribunales aquí en el estado. Todavía se siguen amarrando con pita y con mecate, ¿sí? Entonces, más allá de los aspectos de la tecnología obsoleta, que bien lo mencionó el magistrado, tenemos otras cuestiones mucho más graves como esta brecha digital que todavía existe. Es cierto que tenemos la necesidad de impulsar estas herramientas tecnológicas en materia de impartición de la justicia y cada vez efectivamente ha adquirido mucho más relevancia que se lleguen a implementar y como bien lo mencionaron, a partir de la era COVID, pues con mayor razón se trató o se utilizaron estas herramientas en términos de el área digital. Y no nada más en impartición de la justicia, sino también en las cuestiones académicas, ¿sí? Las clases en línea y de diferentes formas. Y pues efectivamente hemos ido todos aprendiendo y tratando de alguna manera de llevar a cabo nuestro trabajo de esa forma. En el año 2018 se llevó a cabo el primer foro de justicia digital
organizado por el Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México, donde participaron 30 de los 32 tribunales superiores de justicia del país. En este trabajo institucional también se llevó a cabo con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y con la Comisión de Mejora Regulatoria y Microsoft. Se concluyó entre los aspectos más relevantes que precisamente uno de los retos que se tiene que afrontar para efectos de esta impartición de justicia y que verdaderamente se tenga esta tutela judicial efectiva es una, voluntad política y la otra, recursos económicos financieros, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que tener muy presentes para poder llevar a cabo esto que efectivamente está contemplado ya en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En ese orden de ideas, ustedes no me dejarán mentir, abogados y justiciables que estén aquí presentes. En el año 2019, en la ciudad de Jalapa, se inauguró el primer juzgado digital. Y en septiembre se inauguró con toda la pompa el segundo juzgado digital aquí en el estado de Veracruz. ¿Y qué creen? Que en el 2021 se cierran los juzgados digitales, los dos, y no nada más esos. Se cerraron, señores, de manera que todavía no terminamos de explicarnos, 11 juzgados de primera instancia denominados microrregionales, 12 juzgados de primera instancia especializados en materia familiar, un juzgado de primera instancia en materia civil, 2 juzgados de primera instancia en materia penal, 2 juzgados mixtos de primera instancia en su modalidad de digital, que eran los 2 que se habían inaugurado con toda la pompa en enero y en septiembre. Y el argumento fue con el fin de maximizar recursos físicos y económicos del Poder Judicial. Señores, esto corrobora lo expuesto en las conclusiones que se tuvo en esta reunión de presidentes de tribunales superiores de justicia. No hay voluntad política, falta recursos económicos. Verdaderamente esto va junto también con otro aspecto muy importante que ustedes mencionaron y que el magistrado Nicador también lo hizo mención, la brecha digital que existe. La brecha digital que existe que se traduce a una desigualdad entre las personas que tienen acceso o conocimiento en relación con las nuevas tecnologías y que hace muy difícil el acceso verdaderamente a una tutela judicial efectiva. Esta desigualdad se produce tanto en el acceso de equipamientos, que bien lo mencionó el magistrado Nicanor, como en la falta de conocimientos que se tenga en relación de tecnologías, de herramientas y demás. Esto es, necesitamos apropiarnos de estos conocimientos. Si tenemos esta brecha digital, si tenemos esta carencia de conocimientos, esta falta de voluntad política y esta falta de recursos económicos, difícilmente vamos a poder implementar una justicia digital, a menos en el estado de Veracruz, porque el código bien lo dice. Deben de ser de acuerdo a la capacidad económica de cada estado y de acuerdo a la misma podrán implementar sus plataformas y todo ello siempre arrojando la responsabilidad a las necesidades y a los recursos económicos que se tenga en los estados. Pero aquí estamos viendo que verdaderamente ha sido muy desalentador en términos de justicia digital lo que hemos vivido en la experiencia. Esperamos que con estos 8 años que tenemos todavía para iniciar, verdaderamente se pueda hacer algo en este aspecto. En conclusión, se requiere voluntad política, se requiere recursos económicos y con esto poder abatir esta brecha digital que tenemos en términos de desigualdad, en términos de esa apropiación de conocimientos que tenemos que tener en materia de tecnologías de la información. Para finalizar, me gustaría nada más concretar unos puntos en materia de jurisdicción voluntaria que aborda este código. Esta jurisdicción voluntaria, como hace rato lo decía el senador, y que le han preguntado si es conveniente
separar los dos materias, civil y familiar, o incluirlos, pero con procedimientos distintos. Aquí hacen ustedes algo. Clasifican dos formas de jurisdicción voluntaria, en materia civil y en materia familiar. La jurisdicción en materia civil que la clasifican aquí se refiere a lo que nuestro código establece como el 699A. Esto es la intervención que tienen los notarios en cuestiones de jurisdicción voluntaria, que son acreditación de hechos, diligencias de jurisdicción voluntaria, acreditar buena conducta, en fin, construcción y apeo y deslinde. En este código dejan al notario fuera, en este artículo, que es de Código de Procedimientos Civiles. Y nos vamos a la otra clase de jurisdicción voluntaria, que es la familiar. Ahí meten al notario. Considero, ¿sí? Mi opinión humilde es que aquí no tendría que estar el notario. El notario no tendría que intervenir en cuestiones familiares. ¿Por qué? Porque eso es propio y exclusivo de un juez, donde incluso tenga que designar algún tutor a menores y demás. Y otra cuestión, hay un párrafo en ese de jurisdicción voluntaria familiar que dice, el notario que lleve a cabo este tipo de intervenciones deberá de estar a lo dispuesto al Código Civil de la entidad. Nuestro Código Civil de la entidad no dice nada en relación a estas probables intervenciones del notario. Entonces, ahí a lo mejor tomaron en cuenta quizá otros estados que dice, pero en el nuestro no. Entonces, ¿cómo vamos a quedar? Por un lado, los notarios sí se les da intervención en materia de jurisdicción voluntaria sucesoria, aunque literalmente no lo dice el artículo, pero en el capítulo de sucesiones sí hablan de sucesión intestamentaria, testamentaria, ante notario o ante la persona juzgadora, como así lo llaman ustedes. Pero verdaderamente en donde tendría que estar el notario, por ejemplo, apoyo y deslinde, construcciones, buena conducta, no está el notario, solamente está el juez. Y si una de las finalidades que ustedes, senadores, han dicho es que precisamente se pretende descargar el nivel de trabajo de los tribunales con la intervención de estos fedatarios públicos, pues lo que se va a hacer es todavía cargárselos más, porque ya no va a intervenir el notario aquí y le mandan la intervención en materia familiar que no tendría que estar, y menos si nuestro Código Civil no establece nada al respecto. Entonces sí considero que es muy importante, incluso yo personalmente se lo comenté a uno de los notarios que estuvo aquí, al licenciado Leopoldo Domínguez, y él se lo va a hacer llegar al presidente del colegio porque pues él no pudo venir, para que vean esta situación y esperemos que nos tomen estas sugerencias. Pues muchísimas gracias, muy amables, es un gusto haber estado con ustedes. Sin lugar a duda, es el momento histórico de romper paradigmas. Ya basta de juicios viejos, ya basta de viejas prácticas. Si hoy acudimos a un juzgado y hacemos memoria, digo para los abogados, no para los jóvenes abogados como Indira, o como el senador Rafael, sino para los abogados, ni como la magistrada Montelongo, sino para los abogados que ya somos grandes de edad. La primera vez que alguien fue de ustedes a un juzgado hace 30 años, hace 20 años, hace 15 años, hace 5 años, el año pasado. El juzgado funciona exactamente igual. Igual que hace 45 años. El funcionamiento es exactamente el mismo. Eso significa que estamos viviendo la involución del derecho y que hoy tienen ustedes el momento histórico que está en sus manos para poder trascender y poder hacer de la justicia algo que realmente sirva. Que las partes no desistan por cansancio, por falta de recursos, porque no abandonen los juicios porque ya no pueden más, que el abogado ya no sabe qué mentiras decirles porque ya les dijo muchas. Yo creo que es hora de romper paradigmas. Los procedimientos digitales agilizarían muchísimo los juicios. Hoy, en el Código de Procedimientos, ustedes pueden, desde el Senado de la República, obligar a las entidades federativas a legislar en materia de digitalizar los procedimientos y, por supuesto, combinar a los congresos locales, respetando su autonomía, a la asignación de recursos para estos temas. En Veracruz invertimos más de 5,000 millones de pesos en 23 ciudades judiciales. Hubiéramos invertido el 5% de eso y creamos 100 juzgados digitales. Creo que podemos avanzar muchísimo más con los juzgados digitales. Nos van a costar mucho menos, tanto a los justiciables, a los operadores jurídicos y, por supuesto, al Poder Judicial,
del Estado que hoy requiere apoyo para solventar el tema de las finanzas, aquí está la solución. No es difícil, es cuestión de voluntad y de implementarla. Correcto. Muy bien, pues con eso terminamos la participación de estos dos expositores que tienen siempre muy buenas ideas. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, doctor Amar. Abrimos rápidamente preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene alguna consideración. Adelante, licenciado. Sí, gracias. Buenos días a todos. Bueno, el aporte que tengo es en dos sentidos. Primero, pues que la oralidad es el camino para que como abogados podamos acercar a los justiciables a una justicia pronta y expedita, que es realmente lo que buscamos, y pues también la digitalización de los procesos. A mí me ha tocado litigar en diferentes estados y lo que he visto es que tanto la oralidad como todos los temas digitales, sobre todo en materia civil, pues hacen que se reduzcan los plazos de respuesta y que realmente se llegue a un acceso a la justicia a los justiciables. Pero aquí hay un punto que me parece fundamental que ya se ha comentado, que es el cómo se va a hacer y la parte de la estructura y de los recursos. Es importante que en esta reforma se plantee claramente cómo se van a asignar los recursos para que realmente se doten a los poderes judiciales locales de esas estructuras, de esas salas con videoconferencias, para que realmente se acerque la realidad a ese ideal, porque la Constitución al final pues es un conjunto de derechos ideales, pero nos topamos con que la realidad pues dista mucho de ese ideal, ¿no? Entonces, el cómo es bien importante y sobre todo la revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación de toda esa asignación de recursos que al final del día es su competencia porque son recursos federales. Son recursos federales que se transmiten a los estados y la auditoría es competente para poder revisar esa asignación de recursos. Esas son mis dos aportaciones, que bueno, que quiero transmitir, que se tomen en cuenta cómo se van a asignar los recursos en esa reforma, porque si no nos vamos a quedar con letra muerta y como operadores jurídicos, pues lo que buscamos es evolucionar. Coincido con el doctor Capistrán, quien fue mi maestro en la Universidad Cristóbal Colón, en que pues, por ejemplo, yo empecé a litigar hace 12 años y los juzgados operan realmente igual a como operan hoy en día, con diferentes prácticas que bueno, pues no son para nada transparentes, y me parece que la justicia digital abonaría a que realmente ya no se den ciertas prácticas de pues, malas prácticas en el Poder Judicial, sobre todo el local. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciado Ernesto Robles, abogado. Coincido con el doctor Capistrán en varios puntos que ha mencionado con respecto a la justicia y con respecto a la evolución o a la involución de los juzgados. El tema que expuso el doctor Amar, es importante tocar que usted habla de romper paradigmas. Desafortunadamente el depósito de personas, sobre todo en menores, ha sido mal utilizado. Y verdaderamente hay reglas especiales para que los juzgados determinen el depósito de los menores. Y francamente coincido con lo que acaba de decir el compañero, la justicia local queda de ver, porque si bien es cierto, usted hablaba acerca de que no se puede obligar a un menor a estar en un ambiente ríspido, y en muchas ocasiones los juzgados locales, familiares, determinan depósitos de menores obligándolos a estar en lugares donde totalmente desconocen. En el domicilio de la abuelita, en fin. Ese tema es importante porque los abogados somos responsables también de romper esos paradigmas, porque muchas veces no se requiere el depósito del menor. Eso trae como consecuencia un tema que no está legislado en Veracruz, que es la alienación parental.
Lo que está legislado en el Código de Veracruz, en el procedimental, es el aleccionamiento, que es un tema totalmente diferente. Pareciera ser alienación, pero no existe la alienación, es el aleccionamiento. Y el tercer tema que tiene que ver con el derecho familiar es el mal uso que se ha hecho por parte de los juzgados del tema de los tutores, la tutela interina y la tutela legítima. Se legisló en su momento el tema del consejo tutelar, que es ineficaz porque no existe. Yo creo que es necesario que se contemple, así como hoy en el Secofam hay psicólogos, es necesario que haya gente que sea pagada por el Estado para que realmente vigile el tema de las tutelas. Y todos aquí estamos sabidos del viacrucis, porque ese es el tema de tocar las tutelas, el pago de honorarios que muchas veces resulta infundado. Creo que es necesario, la palabra es necesaria, la creación de un consejo real pagado por el Estado para que se haga cargo de las tutelas que sean nombradas por los jueces. Esa es mi participación, agradezco el micrófono. Buenas tardes. Agradezco a la senadora Indira y al senador Rafael por tan importante tema. Y yo quisiera que incluyeran un apartado de los abogados litigantes, porque a veces en lo personal, cuando me paré frente a un juzgado, se me hizo bolas la mente porque llega, cuando llevamos a cualquiera de las dos partes, la parte actora o la parte demandante, la llevamos al despacho y nos dice, como nos decía usted, maestro Capistrán, de chile, de mole, de dulce, de esto. Llega el cliente y nos dice, quiero un divorcio, quiero pensión alimenticia, quiero la tutoría de mis hijos, quiero esto, y híjole, ¿en qué momento es civil y en qué momento es familiar? Vámonos por partes. Y como que el cliente quiere todo, como si los abogados litigantes fuéramos magos. Y llegamos al juez, oye, metemos la demanda y pues vamos pidiendo parte por parte las cosas. Hay jueces en el estado de Veracruz muy accesibles que nos orientan y nos dan hasta algunas veces algunos códigos porque no conocemos de todo. Hoy estoy aquí y me doy cuenta que aprendí más y desconocía también algunas cosas. Entonces, también quiero agradecerles a todos los ponentes porque ninguno, o sea, de todos me llevo algo. Y pues sí quisieran ese apartado de el abogado litigante, que ojalá incluyeran, no sé, ¿cómo puedo decirles? Clarificar. El proyecto es interesante, pero también me viene a la mente lo que dice nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, los usos y costumbres. Usted metió al principio, doctor Capistrán, no es lo mismo el estado de Oaxaca, el estado de Sonora, el estado de Monterrey, que el estado de Guerrero, el estado de Yucatán. El proyecto es interesante, pero vamos a ver cómo se puede unificar un solo criterio civil y un solo criterio familiar, porque cada familia es diversa. Entonces, ojalá también en este aspecto ayudaran al abogado litigante, hicieran un apartado, porque sí, las familias tienen diversas necesidades civiles, la pensión alimenticia, el menor que es maltratado, que es un rehén, todo lo que ustedes dijeron, uno lo vive como abogado litigante. Entonces, enhorabuena por este proyecto y ojalá salga un buen proyecto para el bien de la familia de nuestro país. Una última pregunta. Adelante. ¿Hay otras? Adelante. Buenas tardes. Disculpe, mire, yo no soy de este estado de la República, vengo de otro lugar, pero he escuchado en distintos foros lo que comentaban anteriormente en cuanto a la tutela interina. Yo fui también operador judicial hasta el año pasado.
Y yo me resistí mucho a ese tema de la tutela interina porque son personas que pues prestan sus servicios en forma externa a lo que es el Poder Judicial y dependemos de su disponibilidad. O van de vacaciones o están en cuestiones médicas. Y yo lo que echaba mano y que quiero abonar en ese sentido son de instituciones que tenemos también que representan asuntos de menores, como es el Ministerio Público y en la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, la Procuraduría de Protección, que es un representante coadyuvante. Ahí tenemos dos instituciones que pueden velar muy bien por los derechos de niñas, niños y adolescentes sin necesidad de acudir al tutor interino, que sí está para ciertos temas, no está abierto para todo, pero sí se ha hecho una práctica constante, lo he escuchado en otros foros, en el sentido que se designan a diestra y siniestra, cuando, repito, tenemos instituciones especializadas y qué mejor garante también para un niño o una niña que es el juez. A él le toca también tutelar los derechos de los niños y niñas. Entonces, sí tendría que acotarse la función del tutor interino a los casos que vienen en el Código Civil y no masificarlo a todos los asuntos donde hay un interés del menor involucrado cuando tenemos otras instituciones para ese efecto. Era mi aportación. Muchas gracias. Esa es la última pregunta. Hola, buenas tardes a todos. Voy a mencionar que tengo una licenciatura en sistemas computacionales de la Universidad Veracruzana y estuve muy ligado en el municipio como jefe de programación, 11 años. Entonces, recientemente egresé en Derecho y me topo con que todo cambia, menos la impartición del sistema de justicia. Más adelante veo que sale lo que comenta la maestra Adela, la justicia digital, ¿sí? Entonces, se implementó el juzgado 18º en su modalidad mixta digital, el cual estuvo funcionando hasta junio del año pasado, por cuestiones de falta de presupuesto, como usted lo menciona. Se eliminaron juzgados digitales y otro tipo de juzgados. Bueno, mi comentario es que ese juzgado, pues, en lo personal, pues cumplía con todo lo que establece el artículo 17 de una justicia rápida y expedita. Se especializaba en actos de jurisdicción voluntaria. Entonces permitía y daba las ventajas que desde la oficina, con el simple escaneo de los documentos, sí, no había necesidad de presentarlos. Entonces los digitalizaba, los subías a la plataforma y todo era a través digital. Salvo el momento de ratificar o algo así, era cuando les presentaba a las personas. Entonces, a mi punto de vista, que soy, digamos, gente de informático, dije, esto es la maravilla. Entonces, sí, saqué varias resoluciones. Parece que estaba de alguna manera como sentenciado a eliminarlo. Primero lo quitaron de la ciudad judicial, se lo llevaron a Medellín. Entonces, digo, ¿qué sería? Porque no generaba, no daba pie a la corrupción, o cuáles serían los motivos, porque hay muchas situaciones. O sea, un modelo que estaba funcionando bien, de la noche a la mañana lo quitan, como que no. Entonces, mi comentario es para aquí a nuestros legisladores, nuestros diputados, ahí al licenciado Valenzuela, a la licenciada, a la diputada Indira, al senador, ya que están en este proyecto que plantea el nuevo Código de Procedimientos Civiles, pues exhortarlos a que lo lleven a cabo, ¿no? Y que a mi punto de ver es una oportunidad, ¿no? De que se cumpla con esto. Esa es mi opinión al respecto. Pues muy bien. Pues nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento finalmente para concluir nuestra participación al senador Rafael Espino por estar con nosotros, por presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Nos da mucho gusto que esté sentado aquí escuchándonos, escuchando a los ponentes, escuchando la participación. Gracias, gracias por todo esto. Y nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento a la senadora Indira Rosales por traer ese tipo de foros, por escuchar a todos los operadores jurídicos. Creo que el Parlamento abierto es muy importante y así como lo maneja la senadora, creo que vale muchísimo la pena. Muchas felicidades, senadora. Un aplauso para la senadora. Gracias.
Bueno, de esta manera agradecemos muy amablemente a nuestros ponentes y por supuesto también al moderador, el doctor Luis Alberto Martín Capistrán. Les pido un fuerte aplauso para ellos, que con esto dan por concluido. De esta manera también quisiera destacar la presencia del diputado federal Carlos Valenzuela, que nos acompaña el día de hoy. Gracias. Y a continuación, invitamos al senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, y la senadora Indira Rosales San Román a hacer la entrega de los reconocimientos a nuestros ponentes. Está fallando el 220. Entregamos en primer lugar a la maestra Adela Rebolledo Libreros, académica, abogada de la Universidad Veracruzana de Justicia Digital. Hacemos también la entrega del reconocimiento al doctor Ramar Mendoza Díaz, académico, abogado de la Universidad Veracruzana de la Protección y el Depósito Judicial en proyecto del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Bueno, y los despedimos con un fuerte aplauso. Con esto damos por concluido a la mesa 2 y continuamos con la mesa 3.